Claro, y sin darse cuenta de que sin libertad no hay seguridad. Sin libertad lo que hay es autoritarismo. Eso no es seguridad, eso es autoritarismo, eso es control. Eso es dejar de ser realmente un ser humano, desde el olvido de lo que somos y aceptando unas pautas de vida, aceptando unos patrones y unos sistemas de creencias que nos convierten, como decía antes, en un terminal más de un gran complejo tecnológico, que es lo que quieren que seamos, al servicio de ellos y ellos al servicio de los que están, de los seres espirituales involutivos, que quieren ser como Dios, quieren tenernos ahí reverenciándolo, dándole servicio, eh, formalmente o a través de nuestra práctica de vida. Es decir, aquellos que realmente hacen actividades y hacen culto a lo diabólico, o aquellos que sin hacer ese tipo de culto llevan a cabo una práctica de vida egoica, egocéntrica, sin capacidad ni visión trascendente, que en definitiva es más de lo mismo, están reverenciando a lo mismo. Y a propósito del tema de los conflictos bélicos, Diego, como lo vemos en la punta del iceberg, vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? Y vemos en la punta del iceberg lo que se está cociendo por debajo. Fíjate, como hipótesis para la consideración, he compartido antes que en el juego de las sillas es como si la élite que vemos representada en la punta del iceberg como Europa le estuvieran quedando sin sillas, ¿no? Tú fíjate lo que supone un acuerdo de Trump con Putin, es decir, de la élite que se representa a través de Estados Unidos con la élite que se representa a través de Rusia, dándole a Rusia una ganancia. Porque claro, a Rusia, en la paz en Ucrania, donde inevitablemente, con toda seguridad, se van a quedar con algunos terrenos de lo que ha sido Ucrania, no sé si con más o con menos, pero Putin se lo va a apuntar como una victoria, ¿no? Militar. Eso se hace a cambio de algo. Es decir, eso no se le da a Putin gratis, eso por debajo de la punta del iceberg se da a cambio de algo. Rusia es un país que tiene una gran influencia en países claves que están en el Oriente Medio, fundamentalmente en Irán. Irán, cuando hablamos de Oriente Medio, junto con Israel, es la potencia nuclear. Bien, las relaciones entre Irán y Rusia son muy estrechas y vienen de lejos. No me extrañaría que parte del acuerdo consista en permitir que Israel se expanda territorialmente y que Hablan Rusia, de eso ya, ¿no? Hablan, sí, claro, están claro, hablando de eso. se está hablando ya de eso, convenza, ¿no?, a sus aliados en el mundo árabe de que lo que en la tradición hebraica se llama la Gran Israel tiene que llevarse a cabo. La Gran Israel va del Mediterráneo hasta el Tigris y el Éufrates, que si lo Pero eso ponemos es en... una gran masacre, Emilio. Eso va a ser. Bueno, el Tigris y el Éufrates es el noroeste, perdón, noreste de Siria, es decir, conllevaría una expansión de Israel por Líbano y por Siria. Amén de por Gaza, por supuesto que está aquí en el lado del Mediterráneo. Eso lo estamos viendo ya, Diego, eso lo estamos viendo ya. Pero ojo, porque aquí hay otro gran actor, la parte de la élite que se representa ni más ni menos que a través de China. ¿Qué consigue China con todo esto? Porque China está ahí muy callada, ¿eh? Hablamos de muchas cosas, Ucrania, Oriente Medio, pero ¿y China? China también va a llevarse su parte de beneficio al respecto. Esto es un juego de yo gano, yo gano, yo gano, y hay algunos que pierden, pero nosotros que estamos haciendo la alianza ganamos. Ojo, porque yo no descarto que este año 2025 o en el 2026 veamos movimientos militares de China con relación a Taiwán. Y Así, que, ya que sea definitivamente China, ¿no? De claro, Taiwán. independientemente de que Estados Unidos pondrá el grito en el cielo, pero será simplemente en la apariencia, porque por debajo puede ser que haya un acuerdo. Rusia consigue lo que quiere, China Sí. consigue lo que quiere, y Estados Unidos, con los intereses creados subterráneos, permite que la gran Israel, el gran aliado y el gran instrumento de acción en todo lo que es el transhumanismo en el mundo por parte de la élite que está en Estados Unidos, el gran Israel, sea una realidad. En definitiva, con esto, más que asegurar que esto vaya a ser así. Lo que sí traslado es la necesidad de que reflexionemos en otra clave. Es decir, que no nos dejemos llevar por los titulares de los medios de comunicación o por lo que llega, nos dicen de los políticos y de los grandes medios de comunicación. Hay que estar cada vez más pendientes de personas como tú, de canales como el tuyo Gracias. Sí. y elaborar ahí el que tengamos una sed de verdad. Eso es fundamental, porque la sed de verdad nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, recordar lo que realmente somos y también darnos cuenta de lo que se está moviendo, no solo en la punta del iceberg, sino por debajo.
Esto es inevitable porque hace unos años estos canales, pues por ejemplo, en el que yo estoy y todo esto, tampoco tenían tanto seguimiento, pero ahora ha crecido un montón y con el alineamiento y la energía y las tendencias energéticas, no sé si a ti te gusta la astrología, compartes ese conocimiento, esa filosofía, pero ahora entra Urano en Géminis y eso es una revolución. La última vez que entró Urano en Géminis fue cuando se descubrió el LSD. Entonces son nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de comunicación y obviamente pues nuevas formas de entender el mundo como nunca antes se habían entendido en relación a la comunicación. Y entonces, claro, entran este tipo de canales como yo creo, me da la sensación como clave, porque la gente, además de que ya es un lenguaje que no están acostumbrados y es muy disruptivo, hay que decirlo, porque por aquí, por el canal, pasan personas que, oye, hablan de cosas que puedes creer o no creer, pero desde luego impacta, ¿no? Y te hace reflexionar. Al final, a lo mejor, simplemente esto es un acto poético y lo que consiste es hacernos pensar, ¿no? Y eso ya es algo muy interesante, ¿no? como es la finalidad del arte, ¿no? La finalidad del arte al final es crear un discurso que te haga que dar que pensar, ¿no? Y eso ya pues te hace mover una serie de cosas y una serie de conexiones que simplemente amplía tu frecuencia. Eso ya es un beneficio muy bueno. Hombre, Ahora, los canales como el tuyo hace ya tiempo y cada vez afortunadamente con una mayor ampliación, ¿no? En su audiencia. Fíjate, sí, en canales como el tuyo hace tiempo, hace mucho tiempo de esto, se dijo la invasión de Irak tiene intereses económicos. Se debe eso a es. querer acoger los recursos petrolíferos de Irak. Lo de las armas de destrucción masiva es mentira, hay objetivos económicos. Ha pasado el tiempo y sabemos que Y mira, efectivamente los sí. objetivos eran económicos. Bueno, Cuando sucedió la crisis financiera a partir del 2008, se dijo, oye, esto es una estafa, la banca realmente no está en crisis, esto es desviar dinero público a manos privadas. Han pasado los años y sabemos que es verdad. Posteriormente, cuando, por ejemplo, el tema de la crisis sanitaria que vivimos en su momento, ¿cuántas voces también en este tipo de medios se levantaron? Sí, minoritarios, entre comillas, pero oye, ahí hubo una voz que dijeron, no nos lo creamos, que esto realmente es una transferencia ahora de dinero a las grandes corporaciones farmacéuticas y un ensayo de ingeniería social para meter miedo, inseguridad e incertidumbre. Bueno, han pasado los años y ya sabemos que es verdad. Después, cuando sí. pasa lo de Ucrania, hubo también voces que nos dijeron, oye, que Estados Unidos tiene intereses económicos con el tema de Ucrania, que lo que quiere es apoderarse de determinados recursos naturales, de las tierras raras. Han pasado unos años y Trump lo está poniendo de manifiesto. ¿Cuál es lo que él quiere? Las tierras raras de Ucrania. Es decir, que curiosamente, todo lo que se viene diciendo con una mirada alternativa no se puede acusar de locura, porque conforme van pasando los años se está poniendo de manifiesto que es una gran verdad. Como también veremos dentro de no mucho la gran mentira que hay en estas declaraciones en Europa, ¿no? Del rearme, de que Rusia nos quiere invadir. Vamos a ver, ¿cómo que Rusia nos quiere invadir? Si lleva 3 años peleando con Ucrania y ha invadido un trocito de Ucrania, ¿cómo va a invadir Rusia a Europa? Es decir, es que son cosas simplemente que el que se le dé la más mínima credibilidad pone de manifiesto un estado de la gente donde están tan metidas en el miedo y a través del miedo en creerse lo que le dicen, que hombre, ya ha llegado el momento de dar un paso adelante. Ahí en América Latina, la gran cultura maya, hace ya mucho tiempo que nos dijeron, habrá un momento en la historia de la humanidad donde prevalecerá la sala de los espejos. Es decir, un momento en donde todo está a la vista. Para quien quiera ver, claro, estarás a la vista tú mismo, tu estado de conciencia, tu forma de ser, y estará todo a la vista. Yo creo que estamos en esa sala de los espejos que la cultura maya nos anunció hace ya bastante tiempo. Del sentido de la vida es que olvidamos lo que somos. Eres inmortal y lo has olvidado. Y estás aferrado a lo perecedero, a lo efímero y a lo pasajero. Te has encadenado a el pequeño yo en lugar de agradecer al pequeño yo que esté a tu servicio, pero no perder la conciencia de lo que realmente eres. Si lo reflexionáis, amigos y amigas, esta es la razón del sufrimiento humano. La gran razón, la gran causa del sufrimiento humano es el olvido de lo que somos como consecuencia de que vivimos a contramano de la vida. Y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos sabios y sabias. Fijaros, ¿quién no ha oído hablar de Buda?
Siddhartha Gautama, Buda Gautama. Se cree que vivió, no hay datos ciertos, pero se cree que vivió en torno al siglo VI, al siglo V antes de Cristo, más o menos por la época de Platón, quizás un poquito antes. Y Siddhartha Gautama, Buda Gautama, era un príncipe que vivía en un gran palacio. Eso cuenta la historia que nos ha llegado. Y el padre de Siddhartha se la había arreglado para que en ese palacio tan enorme, que tenía enormes jardines, nunca saliera fuera. Toda su vida estaba entre 4 paredes, aunque esas 4 paredes eran amplísimas, insisto, con grandes jardines y una gran belleza. Y Siddhartha se casa y tiene un hijo. Pero hay un momento en su vida que por unas circunstancias sale fuera del palacio. Y cuando sale fuera del palacio y ve la realidad, su corazón se conmueve. ¡Cuánto sufrimiento, cuánto dolor! Él ve sufrimiento y dolor por todos lados, lo mal que lo está pasando la gente. Claro, él, retirado allí en su palacete y demás, no se había percatado. Pero al salir fuera y ver la realidad, el corazón se le rompe. Se le rompe hasta el punto de que quiere dedicar su vida a paliar el sufrimiento humano. Deja a su mujer, deja a su hijo, deja el palacio y se va al mundo, se mete en el mundo. Primero se hace asceta, está 7 años viviendo una vida ascética, pero después ahí no encuentra las respuestas y va buscándolo por otro lado. Finalmente se nos dice que hay un momento determinado en el que, después de un camino, después de un trayecto espiritual, empieza a comprender. Y a partir de ahí nos habla de las causas del sufrimiento humano. También lo encontráis aquellos que hagáis práctica de yoga en los Yoga Sutras de Patanjali, el libro fundamental de la ciencia del yoga, lo encontráis también esto. Se llaman, en el lenguaje del yoga, se llaman klechas. Las causas del sufrimiento humano. Son 5, pero aquí la que nos interesa es la primera porque es la fundamental. ¿Cuál es la primera, la gran causa del sufrimiento humano? La raíz de las raíces del sufrimiento humano. El olvido de lo que somos, la ignorancia de lo que somos. Que olvidas tu ser, que olvidas lo que eres, que olvidas tu esencia. La tuya y por añadidura la del otro, y de tus seres queridos, y de la gente que está contigo, y de la esencia fundamental que hay, esa presencia de lo que no tiene origen en todo lo originado. Lo olvidas. Y a partir de ahí, como olvidas lo que eres, te crees que eres lo que no eres. Como olvidas lo que eres, te crees que eres lo que eres efímeramente, pasajeramente. Olvido lo que soy y creo que soy Emilio. Y Emilio es parte de mi experiencia humana. Pero yo no soy Emilio, como vosotros no sois cada uno de los que os miráis al espejo la personalidad que aparentemente sois. Hay algo que está más allá, pero lo hemos olvidado. Eso significa vivir a contramano del sentido de la vida. Eso es lo que las tradiciones espirituales llaman pecado, un término que nos echa para atrás. Y por favor, el pecado, este hombre nos va a hablar ahora de los pecados. Voy a hablaros del pecado. ¿Qué significa pecado? Lo utiliza el término Platón también en sus obras. Todos los maestros y maestras han hecho referencia al pecado. Pero el pecado no significa culpa, no significa castigo, no significa lo que el dogmatismo religioso nos quiere hacer creer. El pecado es una palabra del griego clásico que significa alejamiento, alejamiento, alejamiento. Concretamente, Platón lo utiliza para poner de manifiesto una flecha que se tira y en lugar de dar en la diana, no da en la diana y se aleja, y se aleja, y se aleja. Eso es pecado, el alejamiento de lo divino, el alejamiento de la esencia, el alejamiento de nuestro ser. Nos alejamos de lo que somos. Ese es el pecado. Y es un pecado, entre comillas, un alejamiento del que venimos arrastrando hace mucho tiempo, hace muchas reencarnaciones que venimos arrastrando ese alejamiento. Por eso se habla de un pecado original que desde el dogmatismo se nos explica que pasa de padres a hijos. Y nos quedamos así sorprendidos, que yo nazco con un pecado que viene de mi padre y mi padre de su padre. ¿Sabe? Esto no tiene ningún sentido. No, es que no estamos hablando de algo genético, estamos hablando de algo álmico. Es que nuestras almas, la vuestra, la mía, hace tiempo que en las encarnaciones nos fuimos alejando. Fuimos olvidando lo que es, fuimos olvidando lo que somos, nos hemos ido alejando y hemos construido una sociedad
Y ahora nos empezamos a dar cuenta que está muy alejada de lo que es y de lo que somos, y de la divinidad, y de lo real. Una sociedad evanescente, superficial, materialista, absolutamente obsesionada por la apariencia, sin ninguna capacidad de ahondar en la esencia y en la verdad de las cosas. Esta es la primera manifestación de vivir a contramano del sentido de la vida, que olvidamos lo que somos y a partir de eso nos creemos que somos lo que no somos. Y como muy bien nos enseña la ciencia del yoga, como muy bien nos enseña Buda, ahí está la razón fundamental del sufrimiento humano, la raíz básica del sufrimiento humano. Y no termina aquí lo de el vivir a contramano del sentido de la vida. Porque ¿qué sucede cuando yo me identifico con Emilio? Que todo tiene que estar al servicio de Emilio. Todo al servicio de Emilio. Quiero poner la vida al servicio de Emilio. En lugar de que Emilio esté al servicio de la vida y al servicio de lo que soy, Emilio toda la vida tiene que estar al servicio de Emilio. ¿Qué es lo importante en la vida? Lo que a Emilio le gusta. ¿Qué es lo que hay que evitar? Lo que a Emilio le disgusta. Pero estamos locos. Sí, lo estamos. Y juzgamos a la vida. Esto está bien, esto está mal. ¿Y por qué está bien o está mal? Porque me satisface o no me satisface, porque me agrada o porque no me agrada. Cada uno de nosotros juzgando a la vida. A esta vida maravillosa que tenemos delante la juzgamos continuamente. Sucede, fijaros, porque es un ejemplo maravilloso, con la climatología. Vamos a ver, si el día amanece soleado, el día es soleado. Si el día aparece lluvioso, el día es lluvioso. Si el día tiene viento, el día es ventoso. Pues nosotros, en nuestras categorías y en función de lo que nos conviene, decimos que el tiempo es malo o es bueno. Y ahí en las televisiones nos salen unos señores y una señora que nos dicen mañana va a hacer mal tiempo o mañana va a hacer buen tiempo. Pero por favor, tan locos estamos. Si llueve, llueve, si hace sol, hace sol. Y es la vida que se está expresando en la diversidad. Pero no, la diversidad le tenemos como terror, ¿sabéis? Porque en esa diversidad, claro, hay cosas que a nuestra mente le gustan, otras que no le gustan. Y oye, qué trabajón. Vamos por la vida juzgando a la vida, continuamente juzgando a la vida. Somos como magistrados que estamos todo el día juzgando a la vida. Esto está bien, esto está mal, estoy de acuerdo con esto, estoy en desacuerdo con esto. Probarlo en cualquier reunión de amigos y de amigas, sacar un tema de conversación del que sepáis que nadie tiene ni idea. Sacar un tema de conversación del que nadie tenga ni idea. Veréis que inmediatamente todos empezamos a opinar. Vamos a ver, si es la primera vez que escuchas esto, guarda silencio, infórmate. Pues no, inmediatamente se empieza a opinar. Ayer por la tarde se nombró a un cardenal papa. Y en cuestión de minutos ya estaba todo el mundo dando su opinión sobre Robert Provost, que hoy es León XIV. Al momento todo el mundo estaba dando la opinión, me parece bien, me parece mal. Vamos a ver, pero ¿tú sabes algo de este hombre? ¿Sabes algo de su trayectoria? Hombre, bien, con relación a esto último, el enojo no existe en el plano de luz. ¿Por qué no existe el enojo en el plano de luz? Porque no hay coche. Es decir, lo físico, lo emocional, lo mental, pertenece al coche. Cuando fallecemos, ¿qué es lo que sucede? Fijaros, desde el punto de vista físico, al fallecer, ¿qué es lo que pasa? Que el componente físico del coche deja de funcionar, se acabó. Y hay la opción de enterrarlo, enterramos el cuerpo, bueno, que está ya en descomposición, punto. Eso ya es como si no hubiera nada, o lo incineramos. Bueno, lo enterremos o lo incineremos, da igual. Lo cierto es que el coche, en su parte física, ha terminado, se acabó. Ahí ya, entre comillas, no hay nada sustantivo. Y con relación al mundo emocional y con relación al mundo mental, cuando fallecemos, ese mundo emocional y ese mundo mental entra en proceso de disolución. Se va disolviendo. Yo creo que la mayoría hemos oído hablar de un término
asociado a la tradición cristiana, que es el purgatorio. En el ámbito oriental se le llama también algo parecido en cuanto a la traducción a nuestro idioma, el purgatorio. ¿Por qué se le llama purgatorio? Como tenemos muy metida aquí, erróneamente, la idea de la culpa y del castigo, el purgatorio lo vemos como una especie de castigo. Pero no olvidemos que la creación no puede ser otra cosa que amorosa, porque Dios es amor. Y ese purgatorio no es castigo bajo ningún concepto. El término purgatorio significa que se va purgando, que se va disolviendo. ¿Qué es lo que se purga? ¿Qué es lo que se disuelve? No hay ningún, quitaros la idea del castigo, de la culpa. Es un proceso de disolución, de ahí esa palabra de purga, purgatorio. Es un proceso de disolución. Cuando fallecemos en el denominado tránsito, antes de llegar al plano de luz, vivimos un proceso de purga, un proceso de disolución. ¿De qué? ¿Qué es lo que se purga? ¿Qué es lo que se disuelve? Nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Porque el coche tiene que disolverse por completo. El físico se ha quedado aquí enterrado o incinerado, pero es que nuestro mundo emocional y mental también pertenece al coche. Y como pertenece al coche, el conductor que abandona el coche con el fallecimiento físico, estos elementos que están ahí emocionales, mentales, también tienen que disolverse. Para eso está precisamente el tránsito. El tránsito, el estado intermedio, como también se le llama, el bardo, que lo llaman los budistas, es un espacio, por así decir, donde cuando desencarnamos estamos y vivimos el proceso de disolución de lo emocional y de lo mental. Y solo cuando hemos disuelto ya lo emocional y de lo mental, es decir, solo ya cuando del coche no queda nada, ya está el conductor limpio, totalmente sin ninguna restricción, sin ningún tipo de relación con el coche, lo físico, lo emocional y lo mental ha quedado ya disuelto, solo entonces es cuando entramos en el plano de luz. Con lo que nuestros seres queridos fallecidos, que están en el plano de luz, porque el tránsito se puede hacer más o menos largo, por decirlo de alguna forma, depende del tiempo que tardemos en disolver esos componentes emocionales y mentales. Pero para la mayoría de las personas, el tránsito no dura muchos días. La tradición budista nos habla de unos como mucho, así como una estimación, no dura más de 7 semanas, no dura más de 49 días y en la mayoría de los casos dura menos. Pues bien, cuando han pasado unas cuantas semanas después del fallecimiento, nuestros seres queridos están en el plano de luz. Y en el plano de luz no puede haber enojo, ni rencor, ni nada de lo que se le parezca, porque eso pertenece al mundo de las emociones del coche. Y todo ese mundo emocional ha desaparecido, se ha diluido en el proceso de tránsito. Eso con relación al enojo. Quitaros de en medio eso. El conductor, el ser que somos, que es imperecedero, que tiene una esencia divinal, en el plano de luz se está manifestando como es, como seres de luz. Y ahí lo único que hay es amor. No hay rencor, no hay enojo, no hay resentimiento. Todo eso ha quedado total y absolutamente diluido. A partir de ahí, ¿es posible la conexión con nuestros seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz? Bien, la respuesta es contundente. No solo es que sea posible, es que es así, es así. Esa conexión está ahí, siempre, siempre. Nos podemos dar cuenta, nos podemos no dar cuenta, pero esa conexión siempre está ahí. Vuelvo a la expresión, a la metáfora de San Agustín con relación a su hermano. Está en la habitación de al lado, está al otro lado, dice San Agustín, está al otro lado de la pared, al otro lado de la pared. Sí, hay una pared por medio, pero está al otro lado de la pared. Dice este texto que se le atribuye a San Agustín, no llamar a vuestros seres queridos de una manera distinta, llamarlo como siempre lo habéis llamado. Si es el mismo ser que antes tenía envoltura,
y ahora no la tiene, no tiene una envoltura físico y material y está en la habitación de al lado. Llamarlo como siempre lo habéis llamado. No pronunciéis su nombre con solemnidad, porque no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo ser. Sí, sigue dirigiéndote a él como si estuviera aquí, porque no está aquí, pero está al otro lado de la pared. Sigue manteniendo esa conexión. Y esa conexión, que no es física, tiene que ver con la conexión álmica, que es la más importante. Con nuestros seres queridos tenemos una conexión álmica que no se ve con los ojos, pero que es enormemente potente. Y mientras que el contacto físico, al irse nuestro ser querido a la habitación de al lado, al estar al otro lado de la pared, la conexión física ya no está. Sin embargo, la conexión álmica no se pierde, la conexión álmica no desaparece. Y esa conexión álmica es un hilo muy sutil, pero muy fuerte. Y esa conexión álmica siempre, siempre se mantiene. Yo no he tenido la experiencia que habéis vivido vosotros y vosotras de el fallecimiento abrupto de un ser querido. Yo he tenido la experiencia del fallecimiento, podríamos llamar natural, ya con una determinada edad avanzada, de mi padre primero y de mi madre después. El ser que fue mi padre y el ser que fue mi madre, a los que siempre estaré lleno de agradecimiento por haberme posibilitado, haciendo un alma de madre y otro alma de padre, el haberme posibilitado nacer en este plano físico de su mano y el acompañamiento, la educación, el cariño, etcétera, que me dieron, siempre le estaré agradecido. Yo soy consciente de que lo que mi madre es y de lo que mi padre es, de lo que realmente son, están al otro lado de la habitación. Y no tengo ninguna duda de que mantenemos una conexión álmica, sutil, llena de amor. Y cuando he ido entendiendo todo lo que aquí estamos compartiendo, esa conexión la percibo y la siento con más fuerza y con más claridad. Y no necesito que nadie me haga de intermediario. Yo no voy a entrar en descalificar a nada ni a nadie, por favor. No quiero hacer ningún tipo de juicio. Lo que sí afirmo con rotundidad es que para percibir, para sentir la conexión que tenemos con nuestros seres queridos fallecidos, no necesitamos intermediarios, ni de medios, ni de nada. Si hay algo mucho más potente, que es la conexión de alma a alma. Claro, muchas veces lo que queremos es tener conexiones físicas y tenemos que aceptar que eso ha pasado, eso ya ha pasado, esa época ha pasado ya. Es como si aquí donde yo vivo estamos en pleno invierno, además ahora en particular ha llegado una ola polar, de frío polar, que tanto hoy como sobre todo mañana y pasado va a poner temperaturas muy impropias, muy bajas, impropias de la zona en la que vivo. Pues bueno, con estas temperaturas tan bajas, yo tengo que vestirme de un modo que me abrigue. No puedo ir vestido como si estuviéramos en primavera o en verano. ¿Por qué? Porque no se dan las circunstancias. No podemos ser cabezones, entre comillas. Y desde luego sería ser cabezón el pretender tener conexión física con un ser querido que ya no tiene componentes físicos, que ya no tiene coche y por tanto no puede conectar contigo como coche. Eso ha pasado, ya está. Y eso sí tenemos que aceptarlo, pero tenemos que aceptarlo por inteligencia. Vamos a ver, es que mi ser querido ya no tiene coche, ya no tiene componente físico, emocional, mental, con lo que la conexión no puede ser como la que teníamos antes o reproduciendo el modelo de esta habitación porque ya no está en esta habitación. Esto tenemos que integrarlo. Y solo cuando esto lo integramos se abre la ventana, se abre la puerta a esa verdadera conexión mucho más sutil, pero no menos potente y llena de amor con los seres queridos que están en el plano de luz. Yo percibo todos los días cotidianamente la presencia amorosa del alma que fue mi madre y del alma que fue mi padre, de la misma forma que vosotros y de vosotras podéis percibir el acompañamiento, la presencia amorosa de los seres queridos, entre comillas, fallecidos. Y no le pidamos peras al olmo, no le pidamos contacto físico porque no tienen ya envoltura física.
ya está, están en otro estadio evolutivo y hay que aceptarlo. Pero ese estadio evolutivo no significa ruptura, significa que hay una conexión más sutil, pero no menos potente. Y también me gustaría terminar compartiendo lo siguiente. En el plano de luz, las almas no están de vacaciones. Es decir, que tenemos que ser conscientes que las almas de nuestros seres queridos que han desencarnado y que están en el plano de luz, allí, dicho en nuestro lenguaje, allí se hacen cosas. ¿Cuáles? Las que corresponden en ese plano de luz. Por ello también hay algo que deberíamos ser conscientes. Oye, ellos están en un plano de luz donde están haciendo las cosas que les corresponden y no debemos atosigarlos, porque ese atosigamiento se va a revolver contra nosotros. Ellos están ahora llevando a cabo unas labores, unas actividades difíciles de entender en esta habitación de la vida, pero que son las propias de esta habitación de la vida. Tener en cuenta, en esto sobre todo las tradiciones orientales, las tradiciones espirituales orientales son muy ilustrativas, tener en cuenta que cuando llegamos al plano de luz, hemos dejado ya el coche por completo diluido, como antes decíamos, cuando llegamos al plano de luz, hay una fase de ese plano de luz que es lo que en el cristianismo se llama el cielo. ¿Quién no ha oído hablar del cielo, verdad? Donde van las almas. Pero ojo, el cielo es la primera fase, por así decir, del plano de luz. Las almas llegan y llegan a un estadio que es el cielo. ¿Por qué se le llama el cielo? Porque es un estadio lleno de bendición. No hay mundo emocional, pero sí se vive una plenitud desde el punto de vista del ser, una plenitud en lo que realmente somos. Es también el ámbito donde se producen los reencuentros. Da igual el sujeto. Lo primero es ser consciente de que este sistema en el que estamos, como decíamos antes, está dominado por quien está dominado. Cristo Jesús, en primera persona, antes de ascender a los cielos, a Satanás lo llama el gobernante de este mundo, el gobernante de este mundo, entendiendo por mundo no la Tierra, no el planeta, sino este sistema, esta forma de vida, economía, política, etcétera, etcétera, en la que estamos metidos. Es el gobernante de este mundo. Claro, si lo involutivo gobierna este sistema no nos puede extrañar que se haya convertido en lo que se ha convertido. Albert Einstein, lo calificó un sistema depredador, depredador. Depredador porque es violento ante todo, ante el ser humano, ante la naturaleza, porque todo lo deteriora, porque arremete contra todo. Y cuando esto lo percibimos, no puede ser de otra manera. Esto afecta a los ecosistemas, a la biodiversidad del planeta, afecta a la vida humana, afecta a los reinos de la naturaleza, afecta al clima. No puede ser de otra manera. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más. A partir de ahí, este tipo de acontecimientos tan trágicos, me temo, Miguel, que con independencia de ese viento a favor del consciente colectivo que compartíamos anteriormente, este tipo de acontecimientos, podríamos decir, de emergencias climáticas, vamos a vivirlo cada vez con más frecuencia. No digo en la península ibérica, me refiero en el contexto del mundo en general, porque todo está cada vez más deteriorado y está cada vez por este sistema depredador más dañado. Y eso tiene consecuencias inevitablemente. A partir de ahí, cuando ocurre un hecho como este, evidentemente lo primero es, puede ser de otra manera, la compasión, el acompañamiento, el dolor sentido con tantas personas que han fallecido, más de 200, con tantísimas personas que han perdido todo, y además no solamente que hayan perdido todo, tú has dicho muy bien, han pasado ya unas cuantas semanas, ¿verdad? Y lo que te rondaré morena, es decir, esto no es un tema que ni mucho menos se haya solucionado, sino que la solución, si es que llega, se hará esperar sin ningún tipo de duda. Y cuando esto sucede, también lo que podemos ver es que el rey está desnudo, Miguel. El rey está desnudo.
Vamos a ver. Tú sabes que yo en esto me gusta ser muy claro, entre otras cosas porque he tenido la oportunidad vital, existencial, de conocerlo muy bien hasta que hace ya muchos años, en el 2008-2009, ya cuando calé por completo de qué va el asunto, rompí amarras total y absolutamente. Han pasado ya más de 15 años. Me refiero al sistema político, a la política, a todo lo que tiene que ver con el entramado político. Cuando hablo del que el rey está desnudo, me refiero a un hecho muy simple. Hay siempre excepciones, por favor, siempre hay excepciones. Y como en todo, habrá todo en la viña del Señor. Ahora bien, el eje conductor de lo que es la política no es el bien común. Las personas, en su ingenuidad, todavía pueden pensar que la política, los políticos, tienen una vocación de servicio y están dedicados al bien común. No digo que no haya casos, pero la línea mayoritaria no es esa. La política y los políticos van a lo suyo, sus intereses, sus prebendas, sus privilegios, sus cuitas, sus conflictos, su mundo, su dinámica. Esa es la prioridad para ellos, no el interés general, no el bien común. El interés general y el bien común aparecen en sus discursos, porque claro, en sus discursos tienen que aparentar, pero realmente, recordando el cuento de Jan Christian Andersen, el rey está desnudo y eso le importa un bledo. Y claro, cuando se producen acontecimientos como este, tan tremendo, tan duro, se pone en evidencia de que el rey está desnudo. La incompetencia absoluta que ha habido y sigue habiendo para dar una debida respuesta a la tragedia es la prueba del 9, es la prueba del algodón, de que el entramado político institucional, el bien común y el interés general, es que no lo computa. Y ahora intentan aparentar, porque el rey está desnudo, intentan aparentar poniendo parches, pero es obvio que no hay una decisión clara, que no hay medidas absolutamente claras, no se adoptan situaciones y decisiones de emergencia, que es lo que tiene que adoptarse ante la hecatombe que se ha vivido en todo el Levante español, y no, y van pasando los días, todo muy lento, esperando lo de siempre, que aparezcan nuevas noticias en los medios de comunicación y que esto se vaya olvidando, que esto se vaya olvidando y que Exacto. finalmente nuestros amigos y amigas de Valencia y del Levante pues sigan ahí intentando salir de esta tragedia como buenamente pueden, pero no desde luego con el apoyo decidido y firme y contundente que deberían recibir. Y no lo reciben porque el rey está desnudo y porque el sistema político realmente no está para nuestro interés, sino que está al interés de ellos y de sus prebendas y de sus intereses. Y dicho todo esto, es muy importante también, tú lo has señalado, pero yo no quiero dejar de señalarlo, Miguel, es muy importante el también ver la otra cara de la moneda. Dolor, por supuesto, sufrimiento enorme. Y ante el dolor y el sufrimiento, la compasión que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra alma. Cada uno en la medida de lo posible y de la forma que buenamente pueda. Pero ojo, en la otra cara de la moneda es la solidaridad. Impresionante, Miguel, impresionante. Puedo decir que conozco la respuesta solidaria de primera mano, no porque yo personalmente me haya ido a esa zona, ojalá mis condiciones físicas y de edad y eso me permitiera, como han hecho tantos jóvenes como tú referías. Yo he apoyado y ayudo y voy a seguir ayudando en la medida de mis posibilidades y de la forma que puedo. Pero claro, yo debido a tantos años viajando por toda España, dando charlas en tantos sitios, en el Levante en multitud de lugares, conozco mucha gente, gente incluso directamente afectada por lo que estamos hablando, directamente afectada. Y gracias a ello tengo constancia, no a través de terceros, no a través de medios de comunicación, sino de personas que están ahí, de la solidaridad y del amor, vamos a llamar las cosas por su nombre, el amor que se ha desplegado por tantísima gente. Es asombroso, Miguel. Y las personas que conozco que no siendo de allí han ido allí, me dicen exactamente lo mismo, el amor a flor de piel, la solidaridad, el darse la mano, el afrontar algo tan tremendo poniendo cada uno su granito de arena.
poniendo cada uno a disposición de los demás lo que cada uno tiene, sin recovecos de acumulación ni de retener, ¿no? Lo que yo tengo lo aporto, y tú también, y tú también. Y vivir esa experiencia y saber que eso se está desplegando, a mí me llena de emoción, Miguel. Creo que se me nota cuando hablo de ello, me llena de Sí. emoción, porque es el amor, no es el amor. Eh, Como decía muy bien la Madre Teresa de Calcuta, este tipo de situaciones de tanto dolor y de tanto sufrimiento, ella hacía, por ejemplo, referencia a la guerra, ¿no? Dice, es donde sale lo peor de la condición humana, pero ojo, Lo donde mejor. también se pone de manifiesto lo mejor de Exacto. la condición humana, el amor, ese amor generoso, desinteresado, solidario, cooperante. Y esto es precioso. Y esto hay que ponerlo en valor, ¿eh? Esto hay que ponerlo en valor. Por supuesto, como tú dices muy bien, hay que poner los puntos sobre las íes, por supuesto que sí, pero también hay que valorar lo que realmente es lo que tiene valor. Es importante lo que tú dices de poner los puntos sobre las íes, y eso no es juzgar, eso no es juzgar. Describir la realidad, eso no es juzgar. Si yo por la mañana me levanto y digo que el día está soleado, eso no es juzgar, es que el día está soleado. Si el día está nuboso y digo que el día está nuboso, yo no estoy juzgando, estoy describiendo la realidad. La realidad es que el sistema político va a lo suyo y le importamos un bledo. Y eso no es un juicio, es un hecho que, como decía antes, estando el rey desnudo, cuando ocurren cosas como esta, es cuando quedan totalmente las vergüenzas, totalmente al aire. Pero con esto y junto con esto también hay que poner, y es lo más importante, poner en valor el amor, la solidaridad. Porque esa es la nueva humanidad que está ya aquí, Miguel. Esa ya es la nueva humanidad. En las circunstancias más adversa y más dolorosa, la capacidad de sacar lo mejor de nosotros mismos para que, como tú dices, siguiendo esa estela que nos dejó Antonio Machado, ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Pasar Sí, su día a día, quieren pasar sus días, sus semanas, sus meses y sus años en su hábitat de confort sin salir de su hábitat de confort. Eso es la tibieza. Aquí no hemos venido a estar en nuestro hábitat de confort, aquí hemos venido a vivir con todo lo que ello conlleva, hemos venido a desarrollar experiencias intensas si es necesario con todo lo que ello conlleva. Estos son las almas valientes, las almas que viven experiencias que nuestra mente califica de duras, de difíciles, pero que sin embargo son nutrientes, dan ese aceite al que acabamos de hacer referencia. Todos vosotros, todas vosotras, sois ejemplo, claro, de almas valientes. Estáis viviendo experiencias con el fallecimiento de vuestros seres queridos, que son experiencias duras, experiencias que rompen los hábitats de confort, que rompen la comodidad. Pues eso es una bendición desde el punto de vista álmico. Se pone en evidencia que sois almas valientes, que asumís experiencias fuertes y esas experiencias se asumen para sacar nutrientes, para sacar jugo en términos de conciencia a esta vida. Todo lo contrario de lo que hacen los tibios, que quieren pasar la vida entretenidos, distraídos, repito, en su hábitat de confort. Esos tibios que dice el Apocalipsis que los vomitaré de mi boca. Pregunta, si un alma valiente elige una experiencia o varias potentes, fuertes, se corre el riesgo de que el alma, la persona en definitiva, el alma que está encarnada en la persona, no aguante la experiencia. Es decir, podemos elegir, y siempre se elige desde el ser, podemos elegir experiencias duras que cuando las tenemos delante, aunque la hayamos elegido, no somos capaces de superarla. Es que la experiencia nos supera a nosotros. ¿Esto es posible? Si atendemos a las tradiciones espirituales, nos enseñan de que la norma general es que un alma elige experiencias que siempre va a poder vivir, que siempre va a poder gestionar, podríamos denominar. Esa es la regla. Ningún alma elige experiencias que no pueda gestionar. Aunque sea una experiencia dura, difícil, el alma lo elige porque entiende que lo va a poder gestionar, lo va a poder sacarle ese jugo al que anteriormente hacía referencia. Pero también se nos dice en las tradiciones espirituales que hay excepciones. Es decir, que también hay casos de almas que eligiendo voluntariamente, por los motivos compartidos, experiencias difíciles,
no logran. Cuando la experiencia la tienen encima, cuando están sumidas en la experiencia, se produce en ella un cortocircuito. Volvemos al término cortocircuito que antes citaba con relación a los procesos mentales, a los efectos de fármacos. Se produce en la persona un cortocircuito. El alma ha elegido la experiencia, pero esa experiencia, cuando la está viviendo, la rompe, la supera, no es capaz de gestionarla y se rompe. ¿Qué es lo que le sucede a esa persona que tiene un cortocircuito? Y ese cortocircuito la lleva al suicidio. Es otra forma de llegar al suicidio, bastante frecuente, por cierto. Almas que eligiendo, que siendo valientes y eligiendo experiencias, cuando esas experiencias las tienen delante y están sumidas en ellas, en lugar de saberlas gestionar, son superadas por la experiencia, se acontece en ellas un cortocircuito que la lleva al suicidio. Cuando esto se produce, que repito, se produce con bastante frecuencia, pregunta que nos tenemos que hacer y que os hago. A ese alma que está aquí encarnada, que ha sido valiente, que ha elegido una experiencia dura, difícil, para crecer, para evolucionar álmica, consciencial y espiritualmente, pero que cuando está viviendo esa experiencia, la experiencia la supera, se produce el cortocircuito y eso genera el suicidio. En el plano de luz, ¿cómo es recibida? Reflexionarlo. Estamos hablando de un alma valiente, un alma que ha sido capaz de elegir, saliendo de hábitats de confort, saliendo de una forma de vida acomodaticia y facilona, ha sido capaz de hacer suya una experiencia complicada, una experiencia intensa, pero la experiencia la ha superado, produciéndose el cortocircuito y el suicidio. En el plano de luz, permitirme que lo diga coloquialmente, los ángeles, ¿cómo van a recibir a esta alma? Reflexionarlo. Los que nos dicen que los suicidas van a ser castigados y lo van a tener complicado, lo que nos están diciendo es que en el plano de luz, los suicidas, estas personas que han sido superadas por las circunstancias y que, perdona, salió un mensaje raro en la pantalla, esas personas que han sido superadas por las circunstancias y que han tenido cortocircuito, estas teorías nos dicen que van a ser recibidas con abucheos. Pues bien, si lo reflexionamos con sentido común, con inteligencia y con amor, que es lo que prima en el plano de luz, a esas personas, a esas almas, yo estoy absolutamente convencido de que no son recibidas por abucheos. Los ángeles los reciben con aplausos, porque son almas valientes, almas que se han atrevido a lo que no se atreven otras. Vuestras almas, lo vuelvo a decir en estos momentos, son almas valientes. Habéis sido capaces. Todo tiene un sentido profundo, más allá de la superficie. Vosotros tenéis, vosotras y vosotros tenéis un juego álmico, un propósito álmico en el contexto de la difícil experiencia del fallecimiento de un ser querido que estáis viviendo. Y sois almas valientes. Y muchos suicidas son almas valientes, como decía, que sin embargo la experiencia lo supera. Y Ana Elsa, amigas y amigos, a esas almas no se les recibe con abucheos, se les recibe con aplauso. Con lo que nos tenemos que quitar de en medio esta negrura, esta contaminación de que un suicida va a tener un castigo, un no sé qué, un no sé cuánto, porque eso no responde a lo que se nos ha enseñado, no responde al amor que prima en el plano de luz y no responde ni siquiera al sentido común que podemos desarrollar aquí en el plano humano. Y permitidme que termine con una cosa más, porque hablábamos de que cuando un ser querido se suicida, vivimos primero el dolor del fallecimiento de nuestro ser querido, vivimos la culpa y vivimos esta especie de negrura que se nos echa encima con el presunto castigo que el suicida va a vivir una vez desencarnado. Ya hemos dicho que con relación a lo primero, el dolor por el fallecimiento es un dolor que tenemos que saber llenar de luz, porque no hay muerte, la muerte no existe, la muerte es un imposible
Y aunque siempre va a haber una añoranza de la no presencia física, cuando comprendemos que la vida sigue y que la muerte no existe, ese dolor se vive de una manera totalmente distinta y se convierte en otra cosa. Con relación a la negrura, a la contaminación que se echa encima por algunos, ¿no?, con esas teorías del castigo, etcétera, creo que lo que hemos compartido en estos minutos anteriores lo ha situado adecuadamente. Y queda por fin la segunda de las cuestiones. He hecho referencia a la primera, el dolor, he hecho referencia a la tercera, esa negrura del castigo sobre el suicida, y queda la de en medio, queda la segunda, el sentimiento de culpa. La culpa de cómo no me he dado cuenta, cómo no he hecho algo para evitarlo. Mirad, los procesos de suicidio, los procesos de cortocircuito, vuelvo a utilizar este término porque creo que es muy ilustrativo de lo que sucede en la vida y en la mente de la persona que vive el suicidio, por los motivos que sea, a los que ya he hecho referencia. Ese cortocircuito es prácticamente imposible de detectar desde fuera. Lo decía hace un ratito, los procesos mentales son procesos muy particulares, muy internos. No sucede como con las dolencias físicas que se ven, que se exponen, por decirlo de alguna manera. Los procesos mentales son enormemente internos, muy propios de cada uno, muy difíciles de llevar a una plantilla o a un protocolo. Y lo que quiero compartir con esto es que todos los expertos que han estudiado este asunto coinciden en lo mismo. Es prácticamente imposible el que detectemos cuando una persona, aunque viva con nosotros, por mucho que la queramos, por mucha conexión que tengamos con ella, cuando se está viviendo por dentro este proceso que va generando el cortocircuito, es prácticamente imposible de detectar. Con lo que el hecho de que una mamá, un papá, un hermano, quien sea, una pareja, no perciba lo que se está moviendo en una persona que finalmente deriva en el suicidio, eso es lo normal. Porque, insisto, los procesos internos, sobre todo los que tienen que ver con esto, son procesos internos que no tienen exteriorización. Y que por mucho que estemos atentos... Esa reverencia por la vida ha sido puesta en valor por grandes maestros y maestras, sabios y sabias, a lo largo de la historia de la humanidad. Y se plasmó en esta expresión tan bella, tan honda, reverencia por la vida, de la mano de una persona que vivió en el pasado siglo XX, una gran persona, también un sabio, que acumuló multitud de dones y talentos. Fue músico, teólogo, médico, de las primeras personas que puso en marcha lo que hoy llamamos ONGs, que entonces no se llamaban así, en África para atender en hospitales a las personas más necesitadas. Y este hombre, llamado Albert Schweitzer, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1952. Y Albert Schweitzer acuñó este término, recogiendo esa sabiduría que viene de muy antiguo, el término reverencia por la vida. Y él, hablando de la reverencia por la vida, habla de la reverencia hacia todo ser sintiente, hacia todo lo que se vive. Y a colación dice algo que estoy convencido que muchos y muchas de los que estáis aquí, yo desde luego también, hemos sentido. Que cuando esa reverencia por la vida, cuando esa devoción, cuando esa conexión, cuando ese respeto, cuando esa admiración por la vida en todas sus manifestaciones, en todas sus modalidades, llega a una persona, nos transformamos. Eso produce una transformación. Ya no vemos la vida de la misma manera. Hay un antes y un después cuando se nos abren los ojos de la reverencia por la vida. Para ahondar en esta reverencia por la vida, al hilo de lo que aquí nos convoca, es cierto, amigos y amigas, que topamos con un problema. ¿Cuál es el problema? Que la reverencia por la vida va unida ineludiblemente a una visión trascendente de la vida y de la existencia. ¿Qué es esto de una visión trascendente? Pues un entendimiento de la vida, de la existencia, de la naturaleza, de los demás seres humanos y de cada uno de nosotros mismos, que va más allá de la apariencia, que va más allá de lo perecedero que hay en nosotros y que hay en la vida,
y que gracias a la visión trascendente vamos percibiendo que hay una esencia más allá de la apariencia. Hay algo que está más allá de lo que cambia, más allá de lo que es impermanente. Hay algo en todo, también en nosotros y en la vida, que es imperecedero, que es constante, que es permanente, algo muy hondo, algo muy íntimo. Esa es la esencia que gracias a la visión trascendente podemos percibir. Lo podemos percibir en nosotros mismos. Y no está mal recordar, porque estamos en una sociedad donde la trascendencia se ha expulsado, donde lo trascendente se ha desterrado. No se quiere hablar de lo trascendente. Todo es superficial, evanescente, material, demasiado material y materialista, como también tendré ocasión de subrayar a lo largo de los próximos minutos. Y esa expulsión de lo trascendente, que ya fue anunciada, fijaros, en la transición del siglo XIX al siglo XX, ese gran filósofo que fue Friedrich Nietzsche, nos alertó de que estábamos matando a Dios. Estamos matando a Dios. En la obra La Gaia Ciencia hay un personaje en el apartado 105 que es el loco. Y el loco anda por las calles de la ciudad buscando a Dios. Y la gente se ríe de él. Ya está aquí este loco buscando a Dios. ¿Has encontrado a Dios? ¿Lo has encontrado ya? Y hay un momento determinado que este loco en la plaza de la ciudad se dirige a la gente y dice: no he encontrado a Dios, porque a Dios ha muerto, y ha muerto porque lo hemos matado nosotros. Claro, cuando Friedrich Nietzsche nos habla de que Dios ha muerto y que lo hemos matado nosotros, no está haciendo referencia a que hayamos cogido por el cuello y estrangulado a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter. No, está haciendo referencia a que la visión trascendente de la vida la hemos expulsado de lo personal y de lo colectivo, que estamos perdiendo la capacidad de percibir eso que está más allá de lo que está a simple vista. Eso es matar a Dios. Y un poquito después, a principios del siglo XX, ese gran, vamos a llamarle filósofo, aunque fue muchas cosas, que también muchos de vosotros y de vosotras seguro que habéis oído hablar de él, que fue Rudolf Steiner, él hablaba de este matar a Dios y él lo explicaba diciendo que la sociedad actual padece una enfermedad. La enfermedad de que ha perdido la capacidad de percibir lo que está más allá de la apariencia, de lo que está más allá de lo material, la capacidad de percibir lo divino y lo trascendente. Y él dice que esto es una auténtica enfermedad que afecta a los seres humanos, que cuando un ser humano pierde la capacidad de ver lo que está más allá de la apariencia, está enfermo, y que eso se va a manifestar en su mundo vital, en su mundo físico. Y con una gracia germana, con un sentido del humor germano, dice dice Rudolf Steiner a continuación: y esta enfermedad es una enfermedad que no curan los médicos. Con el mayor respeto a los médicos, esta enfermedad no la curan los médicos, porque la mayoría la sufren, con lo cual difícilmente van a curar algo que ellos mismos sufren, la incapacidad de ver la esencia que está más allá de la apariencia, en todo, en la vida, que es lo que aquí nos convoca especialmente, y en nosotros mismos. La incapacidad de darnos cuenta que en vosotros y en mí hay algo imperecedero, que este Emilio que está aquí hablando y compartiendo, habrá un momento determinado que viva lo que llamamos la muerte o el fallecimiento físico, igual que os va a pasar a vosotros y a vosotras, por cierto. Y no se trata de alarmarnos ni de ser portador de malas noticias, pero creo que todos somos conscientes que desde la personalidad, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada, todos somos conscientes que es perecedero, ¿verdad?, que es pasajero. Pero ojo, la buena noticia es que los grandes maestros y maestras, las grandes tradiciones espirituales, nos han abierto los ojos, o al menos lo han intentado, para que veamos que detrás de la apariencia de lo perecedero hay una esencia imperecedera, que en vosotros y en mí hay algo que no va a morir cuando se produzca eso que llamamos muerte. Tampoco en nuestros seres queridos, que cuando nuestros seres queridos fallezcan realmente, lo que realmente son no van a fallecer, que fallece lo perecedero, pero no lo imperecedero. En el idioma que hablamos, en español, tenemos la ventaja de tener dos verbos
que son distintos, ser y estar. No ocurren en inglés, donde el verbo to be vale para un roto y para un descosido, vale para ser y vale para estar. Nosotros no, nosotros hablamos de ser, un verbo, y estar, otro verbo, ¿verdad? Pues bien, podríamos decir que lo imperecedero, lo que no conoce la muerte en vosotros y en mí, es el ser. Y el Emilio de turno, donde en mi caso el ser que realmente es lo que soy está encarnado, es el estar. El ser encarna en un estar. Y el estar es pasajero. Hoy estás y mañana no estás. Hoy tienes envoltura, en este tal Emilio, en cada uno de vosotros y de vosotras, y hay un momento que llega el fallecimiento y seguimos siendo, el ser no cambia, y lo que cambia es que ya no tenemos envoltura. Estoy con envoltura, estoy sin envoltura, pero el ser sigue siendo. Para ponerlo esto todavía más sencillo, a mí me gusta hablar del conductor y del coche. El coche es aquella parte de nosotros perecedera, eso que va a conocer la muerte, como decía antes, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a ello asociada. Ese es el coche. Pero en el coche está encarnado un conductor, el ser al que antes hacía mención. Y el conductor encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Al conductor se le ha dado muchos nombres a lo largo de la historia. Todo lo que tiene que ver con la dimensión álmico y espiritual que tenemos los seres humanos es ese conductor. Pero el nombre es lo de menos. Lo importante es percibir que en vosotros y en mí hay algo, conductor, ser, esencia, imperecedero, aunque también haya algo perecedero que habrá un momento determinado que deje de estar. Pero qué importante es percibir la esencia que está más allá de la apariencia, porque además, cuando empezamos a percibirla en nosotros, la percibimos también en los demás. Vemos que también las personas que están con nosotros, aunque lo hayan olvidado por completo, aunque sufran una amnesia, un Alzheimer espiritual profundo, también hay en ellas un conductor, más allá del coche. Y cuando lo vamos viendo en los seres humanos, también lo vamos viendo en la vida, en los reinos de la naturaleza, en todas las formas de vida. Y cuando lo vamos viendo en todas las formas de vida, nos va inundando la reverencia por la vida. Vamos percibiendo el milagro que la vida es, el milagro que la vida representa, el milagro que la vida supone. Y no estoy hablando, amigos y amigas, de religión. Personalmente no tengo ningún credo religioso. Es cierto que para mí, mi guía, mi testimonio, todo lo que impulsa mi existencia es Cristo Jesús, sin ningún tipo de duda. Pero no estoy en ningún credo religioso, no participo de ninguna iglesia, no tengo ninguna creencia religiosa, entre comillas, aunque me considero una persona espiritual. Y desde esa espiritualidad hay un postulado que viene de muy antiguo, que muchos de aquellos que me habéis compartido antes de entrar, que seguís las charlas que doy, etcétera, seguro que os suena, que yo lo llamo el primer postulado metafísico. Y ese primer postulado metafísico nos habla de la divinidad, pero nos habla de la divinidad más allá de los dogmas, más allá de los credos. De hecho, para hablar de Dios, ni siquiera se habla de Dios, porque se considera que lo divino, la divinidad, no cabe en palabras, es innombrable. Es tan colosal, su envergadura es tan extraordinaria, que mentalmente no podemos encajonarlo en una palabra. De ahí que en este postulado a lo divino, a la divinidad, se le llame aquello. Una forma vaga, si queréis, de expresarlo. En el diccionario de la Academia Española es lo que llamamos Dios, pero en este postulado que viene de muy atrás es aquello. Y nos dice este postulado, aquello que no tiene origen, es origen de todo lo originado. Y al ser origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. San Juan de la Cruz, quien no ha oído hablar de él, lo llamó la divinal esencia. La divinal esencia que todos atesoramos, porque aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y al ser Sí, yo creo que es sencillo de resumir, Diego. Hasta hace no mucho tiempo, cuando se hablaba de lo que iba a venir, el sistema de creencias que estaba instalado colectivamente era un sistema de creencias que, aunque fuera con altibajos, todo iba para arriba, ¿no? Era la idea de progreso, ¿no?
que yo he sido el primero, entre comillas, en hacer la mía y en venderlo durante muchos años en mi época de profesor de universidad, también con responsabilidades políticas, ¿no? Claro, a partir de... Ha coincidido, no, no quiero decir que ese sea el motivo, ¿no? Pero ha coincidido con el nuevo siglo. Desde que entramos en el siglo XXI, empezaron a pasar cosas extrañas, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas vino precedido de lo de la pandemia mínima, pero fueron muy cacareada de la gripe aviar y la gripe porcina. Después la invasión de Irak, las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, al poco tiempo la crisis financiera, económica, la crisis de la banca, que supuso un desfalco a las arcas públicas para desviar dinero de todos a la gran banca. En el 2015 empieza a hablarse mucho, cada vez más, del cambio climático. Se venía hablando, pero nunca con tanta intensidad. Eso coincide con la aprobación en septiembre del 2015 de la famosa Agenda 2030. Todavía estamos bajo los efectos de la crisis financiera bancaria a la que he hecho mención y aparece la crisis sanitaria del COVID. Después de la crisis sanitaria del COVID, que está y ya no está, aparece el tema del conflicto de Ucrania. Eso tiene efectos globales, ¿no? En todo lo que es suministro de bienes y servicios, encarecimiento, inflación. Y vamos de una a otra, ¿no? Vamos de una a otra. Ahora que Estados Unidos se desmarca del conflicto de Ucrania e intenta de alguna forma apaciguar, pues aparece Europa, ¿no? Con un tema de rearme, como diciendo que nos vamos. La situación en Europa en estos momentos, digo, es que todos los medios de comunicación y todos los políticos dicen poco más o menos que vamos a estar en guerra de aquí a pocos días, ¿no? Y Es nos alucinante aconsejan esto. un kit de suministro, ¿no? Sí, sí, sí. Que todos debemos tener, ¿no? En fin, que cuando hacemos un análisis, hasta hace un tiempo mirábamos el horizonte e insisto, aunque hubiera crisis, pero era con altibajo, que era una idea de progreso. Eso ha saltado por los aires. Hoy día hay muchísimas personas en el mundo entero que están instaladas en el miedo, en la inseguridad, en la incertidumbre, que cuando se contempla lo que va a venir, utilizando un dicho que es muy de España, ¿no? Es el virgencita que me quede como estoy, es decir, la gente está como a la defensiva, ya no pretende una mejora, sino mira, que me quede más o menos como estoy, porque con eso prácticamente me conformo. Y en medio de todo eso, digo, creo que es una obviedad que cada vez más personas estamos viendo, una gran manipulación, grandes ensayos de ingeniería social, mucha confusión y, por así decirlo, y ya termino, como si todo lo que pudiéramos ver, cada vez tenemos más claro que es la punta del iceberg. Porque por debajo del agua, que es el 82%, dice Wikipedia que un iceberg el 82% de su masa no lo vemos, pues por debajo del agua pasan cosas que no vemos, hay intereses, grupos de intereses, hay movimientos, hay estrategias que a simple vista se nos escapan y que nosotros estamos ahí viendo la punta del iceberg y además manipulados y confundidos por esa punta del iceberg. En Prognosis del Horizonte Venidero lo que intento modestamente es poner un poco de luz acerca de lo que estamos viviendo en el momento presente y cuál puede ser su desenvolvimiento de aquí hasta el 2030, centrando la atención ya no solo en la punta del iceberg, sino lo que puede estar por debajo, en la parte del iceberg que no vemos. Sí, muy interesante. Además, ahora vemos también la alianza Donald Trump-Elon Musk, ¿no? Que quizá a lo mejor hasta la fecha, por el tema de la inteligencia artificial y todos estos avances, pues gran desarrollador, gran inversor, o bueno, como lo queramos llamar, Elon Musk, obviamente está haciendo un efecto también de presión sobre países. Ya se sabe que Donald Trump, por lo visto, no sé si tú tienes información, pero quiere comprar Groenlandia, quiere también hacer una intervención en Venezuela, también en Cuba, obviamente el efecto dominó. Puede cambiar mucho el tema geoestratégico de aquí a muy poco. Hay como un poco de, bueno, un poco no, hay como un gran conflicto, digamos un secreto a voces, y parece Mm. como que se están repartiendo lo que va a ser el tablero de hegemonía del mundo de aquí a los próximos años. No sé si lo ves tú así, pero ¿cómo lo ves tú de aquí al 2030? Pues ciertamente, digo, coincido con tu análisis. Yo percibo que se está configurando, está ya en muy avanzado estado de gestación, se está configurando eso que se ha dado en llamar, el nombre lo de menos, pero lo define bien, el nuevo orden mundial. Cada vez está más a la vista. Aquí en España, un diario, vamos a decirle del establishment, como es el diario El País,
El primer domingo del año 2025, a toda plana, la portada de ese domingo 5 de enero del diario El País fue hacia el nuevo orden mundial. Uh, Vamos, eso ya sí. no es un canal conspiranoico, no, es un periódico del establishment, muy del establishment. Entonces eso cada vez está más a la vista. Se está configurando el nuevo orden mundial. Parece obvio que en la agenda que ellos tienen, porque ellos tienen su agenda e intentan de una forma u otra llevarla para adelante, con tensiones entre ellos, porque ellos no se caracterizan precisamente por su afabilidad, se caracteriza por ser ególatras, egocéntricos, con lo cual entre ellos también hay conflictos y también hay luchas, eso hay que tenerlo en cuenta. En la punta del iceberg se ven movimientos políticos, pero por debajo, en la parte del iceberg que no vemos, tiene que haber unas luchas inmensas. Y esas luchas inmensas, digo, yo la describiría como el juego de las sillas. Yo creo que es un juego conocido, ¿no? Es decir, hay una silla, la gente va dando vueltas y el juego consiste en que cada vez se van quitando sillas y por tanto hay gente que se va quedando sin sillas y van siendo como eliminados. Mi percepción es que en estos momentos se está desarrollando en la parte del iceberg que no vemos, dicho entre comillas, dicho metafóricamente, un juego de las sillas para ver quiénes ocupan los lugares de privilegio en la dirección del nuevo orden mundial. Eso es lo que está en juego actualmente. El nuevo orden mundial, ellos lo dan como una realidad y a partir de ahí todos quieren tener posiciones de privilegio. Pero el nuevo orden mundial, por así decir, concentra mucho el poder, con lo que inevitablemente va a haber menos protagonistas en la gestión de ese poder. Fíjate que incluso hablando de lo que puede ser el desenvolvimiento en el futuro de ese nuevo orden mundial, la tradición cristiana habla de una bestia, habla del triunfo de la bestia. Y eso sería una persona. Se viene a describir como una especie de primus inter pares que por delegación de los que ya han dicho, oye, ya no hemos peleado lo suficiente, ya hemos quitado de media mucha gente, vamos a hacer entre nosotros una alianza para sostenernos y ser nosotros los que dirijamos ese nuevo orden, y entre ellos eligen un primus inter pares que sería esa bestia, ¿no? Pero claro, para llegar ahí hay muchos poderes, muchos poderosos, muchos grupos de interés que tienen que ser eliminados. Y eso es lo que estamos viendo actualmente. Y mi percepción es que tienen una posición especialmente endeble los componentes de la élite que están representados por Europa, por la economía y por la política europea. Da la sensación de que los otros, que están ahí también en el juego de la silla, han llegado a un acuerdo. Estos son los primeros que van a quedarse fuera, ¿no? Y claro, tú te encuentras a Europa, que no deja de ser el 6% de la población mundial, es decir, sí, tiene un 18-19% de la economía mundial, pero es un 6% de la población. Y tú te encuentras a Europa ahí como dando unas proclamaciones ahora muy grandilocuentes, cuando delante tiene ni más ni menos que a Estados Unidos, es decir, la élite que está representada por Estados Unidos, la que está representada por Rusia, la que está representada por China, y a través de China y Rusia todos los BRICS, es decir, Brasil, India, todos los países emergentes, y parece que ese juego de las sillas, al primero que van a quitar de en medio, lo están quitando de en medio en estos momentos, es a los componentes de la élite que tienen que ver con Europa. Y tú decías muy bien lo de lo que está pasando en Estados Unidos. En el texto que estamos compartiendo sobre prognosis del horizonte venidero, hay un informe que le dedico específicamente a Trump y a Elon Musk, sobre todo para no dejarnos confundir, básicamente. Es decir, intentando hacer un análisis lo más aséptico posible, lo más objetivo posible. Y la realidad es que Trump, más allá de sus declaraciones, es una persona que tiene el carácter y el temperamento que todos conocemos, pero él siempre ha pertenecido a la élite. Toda su vida, es decir, heredó una empresa familiar que convirtió en corporación, la corporación Trump, y a partir de ahí, con negocios inmobiliarios, con inversiones, se le calcula una fortuna en estos momentos de unos 5.000 millones de dólares. No está entre los 100 primeros multimillonarios del mundo, pero sí en torno al lugar 700 aproximadamente de los grandes multimillonarios, y a partir de ahí la alianza con Elon Musk, que es la persona con una mayor fortuna personal del planeta. Ahora mismo se le calculan más de 400 millones de dólares, no, de su fortuna personal. Y no solo eso, sino hay que tener en cuenta que Elon Musk, esa fortuna, la tiene además gestionada y lanzada e invertida en empresas como Neuralink, que está a la cabeza, la corporación transnacional que está a la cabeza de todo lo que tiene que ver con las tecnologías invasivas, implantes, chips, etcétera, etcétera,
SpaceX, que es la empresa, como creo que todos sabemos, que lanza satélites, es decir, que está metiendo a la Tierra en una maraña electromagnética, y al meter a la Tierra en esa maraña electromagnética, se espera que en el 2030 sean 100.000 satélites los que están rodeando la Tierra y conectando con 5 millones de estaciones bases. Es decir, que Elon Musk no solamente es que sea la persona más rica del mundo, sino que está a la cabeza de determinadas iniciativas tecnológicas que son claramente invasivas y que tienen que ver con los pilares fundamentales del transhumanismo, ¿no? Que es como la ideología del nuevo orden mundial. Y la verdad es que son momentos muy apasionantes para verlos con ojos bien abiertos y también, claro, sin dejarte arrastrar, porque es muy fácil dejarte arrastrar por las trifulcas, por los conflictos que entre ellos mismos generan. Yo creo que es un momento de ver la realidad, de ver claramente la realidad y eso rentabilizarlo para profundizar en nosotros mismos, para ahondar en conciencia y a partir de ahí llevar una vida que esté lo más centrada posible, también al margen mayor posible, lo más desconectado de todos estos líos, lo cual no significa no conocer la realidad, porque esto es un tema que en el ámbito, y termino, Diego, que en el ámbito de la conciencia, de la espiritualidad, se suele confundir. Parece que por tener una visión espiritual tienes que mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. No, no, no. Cristo Jesús, por ejemplo, fue clarísimo al respecto. Él habló, oye, estar atentos a los signos de los tiempos. La Ujú. espiritualidad no es meter la cabeza hacia abajo y solamente estar pendiente de ti. Hay que buscar un equilibrio entre la mirada interior y la mirada exterior. Qué interesante esto, sí, porque lo que es dentro es fuera y por mucho que desarrollemos una vida interior a una frecuencia, también tenemos que desarrollarnos en otra frecuencia 3D mucho más mundana y que también tiene la misma equivalencia, quizá que el plano espiritual, quiero decir, la misma importancia, pero obviamente pues en otra dimensión, nunca mejor dicho, ¿no? Y es importantísimo, es que no podemos darle más importancia a una cosa que otra, porque claro, todo tiene su repercusión, ¿no? Muy interesante esto que estabas diciendo. Estaba buscando una noticia porque me ha venido ahora, según me estabas comentando todo esto, y es que no sé si Neuralink, creo que es Neuralink, ya ha desarrollado las primeras, o Meta, no sé si Neuralink, Meta, no lo sé del todo porque es nuevo, pero acaba de patentar como la patente para, digamos, a través de la tecnología, tener la telepatía. Y tiene pruebas ya hecho, y tiene la patente a nivel telepático científico de poder saber a través de inteligencia artificial, a través del movimiento de los iris, de los gestos y todo, y no sé cómo lo pueden hacer, pero te leen el cerebro, Emilio. O sea, son capaces de ver lo que estás pensando, todo esto, y el nivel de acierto creo que es cercano al 90% de saber lo que estás pensando y han hecho un montón de estudios. Creo, no sé si es Meta, me parece, o Neuralink, una de estas, y ya lo tienen patentado. Es alucinante. Bueno, hablabas tú del diablo o de la bestia, y también está la marca de la bestia, que aparece en la Biblia, aparece en el libro del Apocalipsis, ¿no? Si no me equivoco. Y muy importante esto, Emilio, tú que tienes tanto conocimiento, ¿qué te parece a ti Elon Musk? ¿Cuándo? Ojo, Elon Musk sabemos que es un gran inversor, un hombre fuerte, ¿no? Dentro de los negocios, dentro del desarrollo, muy inteligente, obviamente tiene una inteligencia fuera de lo común, quizá fuera del alcance de una persona normal, ¿no? Pero luego también se le ve que está todo el rato jugando a un videojuego que se llama Diablo, no sé si lo sabes. Él es uno de los primeros en el ranking de los mejores del mundo jugando al Diablo. Luego vemos cómo le llama a sus hijos, que vemos estas ecuaciones, estas fórmulas de matemática, que si lo estudiamos a nivel numerológico también significan diablo. Luego juega mucho con el tema este, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú de todo esto? Bien, ciertamente Elon Musk es un personaje muy curioso, muy curioso. Yo creo que responde muy bien. Desconocía lo del videojuego este llamado Diablo, lo Es desconocía. alucinante, sí. Sí, sí, la verdad es que es muy significativo. Pero yo todo esto, cuando hablamos de este tipo de personajes, y vaya, por así decir, mi compasión y mi cariño por delante, hacia este tipo de personajes. Es decir, no puedo evitar que independientemente de hacer un análisis que creo que tiene que ser serio para poner en evidencia dónde nos quieren llevar, a un transhumanismo, a una humanidad infrahumana que olvidamos lo que realmente es y lo que realmente somos, sometidos, controlados, monitorizados, con unas tecnologías invasivas, autoritarias. No puedo evitar el que haya en mí una compasión, por así decir, por estos personajes, porque sus almas,
las percibo que las tienen como vendidas, ¿no? Como desalmadas, ¿no? Para mí es muy importante esa escena que nos relatan los evangelios cristianos, donde está Cristo Jesús después del bautizo en el río Jordán, que es la metáfora de la recepción de lo crístico. Está Jesús en el desierto, retirado 40 días y 40 noches, y se le presenta a Satanás. Y Satanás lo tienta, entre comillas. Y una de las tentaciones que se narra en los evangelios es que le muestra todas las riquezas y poderes de este mundo y le dice, todo esto será tuyo si te postras ante mí. Cristo Jesús no lo hace. Pero yo sospecho, Diego, que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido gente que lo ha hecho, que se ha postrado y que a partir de ahí están recibiendo las migajas ante esa reverencia a lo satánico, a lo diabólico, están recibiendo las migajas de ese poder y esa riqueza. Y claro, nosotros lo vemos en la punta del iceberg y oye, parecen gente innovadora, emprendedora, súper rico, súper guay, ¿no? Pero realmente si nos metiéramos por debajo de esa parte del iceberg que no vemos, veríamos que ahí hay una vocación diabólica, una espiritualidad involutiva, claramente al servicio de lo satánico. Y claro, a partir de ahí, el nuevo orden mundial se configura precisamente al servicio de esa espiritualidad involutiva. Esto es un tema que sé que a muchas personas que están abriendo los ojos, yo diría que esta es la última frontera, digo. Yo creo, como Star Trek, ¿no? Que decía el universo, el espacio, la última frontera. Yo creo que esta es la última frontera de abrir los ojos, el percibir que este tipo de personas que ya tienen todo el dinero del mundo en sus manos, hay una mínima parte, hay quien dice que no pasan de ser 40 o 50, si mezclamos fortunas personales, patrimonios familiares, fondos de inversión y paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales, hay estudios que ponen de manifiesto que no deben ser más de 40 o 50. Bueno, pues cuando nos centramos en estos 40 o 50, con este nuevo orden mundial que están configurando, todo este lío, ¿para qué? Si ya tienen el poder a través del sistema socioeconómico, manejan la política, manejan el entramado político institucional, controlan el complejo tecnológico y militar, tienen el poder, tienen el dinero, tienen los recursos naturales. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren?